Hola una vez más, amigos de la Esfera Humana, bienvenidos a Orbital Operation, soy Gravity Pool y una vez más estamos en un nuevo vídeo para analizar perfiles de tropas y en este caso vamos a hablar de la Cofradía Libre de Cazabestias, una tropa que llegó con el Kickstarter de Tag Raid, que aún no tienen miniaturas propias, y que realmente han dado un buen meneo al meta durante la última temporada y parece que van a estar aquí para quedarse en las temporadas que vienen porque son un perfil que realmente es muy bueno y en todos los ejércitos que están disponibles demuestran ser muy eficientes en aquello que hacen, ¿de acuerdo? Vamos a echarles una ojeada y vamos a comentar sus perfiles y cómo jugarlos. Y una vez más, este es un perfil que está disponible para la mayoría de ejércitos humanos. Los ejércitos DLC no lo tienen, pero tienen una alternativa, ¿de acuerdo? Que es el Tyrok Hunter. Pero no entraremos a analizarlo porque es un perfil bastante diferente de lo que viene siendo el cazabestias en sí, ¿de acuerdo? Así que vamos a centrarnos en el cazabestias, que suficiente tiene para hablar de él, que es el siguiente perfil, ¿de acuerdo? Tenemos este es el perfil general. Tiene tres entradas. Lo podéis encontrar de esta manera en la mayoría de ejércitos genéricos. Y básicamente tenemos una tropa con un CC de 21, lo que ya nos indica que es un buen luchador en cuerpo a cuerpo. Un CD de 11, tirando a mediocre, no dispara particularmente bien. Física es 13, que está por encima de la media, bastante bien. Voluntad 12, por debajo de la media, ¿de acuerdo? Entonces no es recomendable para hacer misiones, pero ya veréis que es una tropa que no destaca por eso, ¿vale? Blindaje 0, PV 0, así que son muy blanditos. Una sola herida y silueta 2. Solo os voy a llevar uno en la lista de ejército y es una tropa que, como podéis ver, tiene perfiles muy baratos, ¿de acuerdo? Está oscilando entre los 9 y los 15 puntos. ¿Qué lo hace particular? Vamos a ver esas habilidades que tiene. Ataque CC más 2 al daño, ¿vale? Eso de por sí no necesariamente lo convierte en un buen luchador en CC, ¿de acuerdo? Porque este daño solo se va a aplicar en el caso de que gane la enfrentada, ¿de acuerdo? Pero si no gana la enfrentada, este más 2 al daño tampoco no es particularmente relevante. Pero con un CC 21, bueno, no es de los mejores luchadores en CC, pero se defiende, ¿vale? Tiene Guerrero Nato, y aquí es donde empieza la diversión, ¿vale? Guerrero Nato es una habilidad que lo que hace es que cancela los niveles de artes marciales de las tropas con las que se enfrente, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que es una tropa que es un cazador bastante bueno de tropas buenas en cuerpo a cuerpo. Porque si tú te trabas con un enemigo que tiene artes marciales, tú le vas a negar esas artes marciales y entonces vais a estar enfrentándoos a valores bastante similares. La mayoría de artistas marciales tienen entre 22 y 23 de CC. Tú tienes 21, tampoco no es muy diferente, os la jugáis a un solo dado. Pero claro, si tú ganas, estás intercambiando una tropa de 9 o 15 puntos por una tropa enemiga que quizá está en la casa de los 25, de los 30 o incluso más, ¿vale? Mimetismo -3, que eso ya hace que aguante mejor los disparos enemigos, ¿de acuerdo? Recordar, mimetismo con un penalizador a los impactos en CD. Es sigiloso, lo cual será muy importante para algunos de sus perfiles. Tiene super salto, lo que le da muy buena movilidad, ¿de acuerdo? A pesar de que tiene movimiento 10-10, ¿vale? Esto está en pulgadas, ¿vale? Ese super salto a veces es lo suficiente para que tú puedas saltar encima de un container, por ejemplo, que no acostumbran a ser muy altos, o reposicionarte en algunos lugares interesantes de la mesa y coger a gente por sitios en los que no esperabas, ¿vale? Terreno total, que será bastante relevante también, veremos en algunos de sus perfiles. Y tropa religiosa, ¿vale? Tropa religiosa lo que hace es que cuando tiene que hacer una tirada de coraje, pues la, digamos, supera automáticamente. Y en el caso que quiera irse, tiene que hacer una tirada de voluntad para marcharse de su posición, ¿de acuerdo? Entonces es una tropa que, como orador, es una tropa muy interesante porque aguanta muy bien la posición, no tiene el riesgo de fallar esas tiradas de coraje y tirarse cuerpo a tierra, ¿vale? Entonces ya hemos visto un poquito qué nos aporta el perfil como un todo. Vamos a echar una ojeada a las opciones de armamento que tiene, porque son lo que realmente define a este cazabestias, ¿de acuerdo? Tenemos un perfil FTO minador, ¿de acuerdo? Y este es el equipo, digamos, general que llevan todos los cazabestias, que es el lanzallamas pesado y las minas AP. Todos los perfiles de cazabestias van a tener estos dos armamentos, ¿vale? El lanzallamas pesado es una plantilla de tamaño considerable, son 26 centímetros, o sea que nos permite defender muy bien en el despliegue. Minas,
que van bien, una vez más, para defender. Y cuidado, estas minas no son las tradicionales minas shock, sino son minas AP, antipersona, perdón, antipersona, de alta penetración, ¿vale? Entonces reducen a la mitad el blindaje de aquello a lo que impacten, ¿vale? Interesante para utilizar contra objetivos de alto blindaje. He de decir que en la mayoría de situaciones un objetivo de alto blindaje, aunque le entre una herida, normalmente no lo vais a tumbar, ¿de acuerdo? Pero sí que lo podéis poner en una situación comprometida. Entonces es una cosa que a la hora de jugar tendréis que tener en cuenta, ¿vale? Y luego acompañado de una pistola y un arma cuerpo a cuerpo de A, como decimos, aunque no es un especialista propiamente en cuerpo a cuerpo, se defiende bien en cuerpo a cuerpo y este doble impacto en cuerpo a cuerpo es bastante interesante en un perfil que apenas vale 9 puntos. Es un regalazo, ¿vale? Cosas importantes a tener en cuenta. ¿Por qué es tan barato? Bueno, primero porque es irregular, ¿de acuerdo? No aborda su orden a reserva. Pero aún así, como tropa defensiva, está muy bien. ¿Cómo jugaríamos este perfil? ¿Vale? Pues como siempre, vamos a nuestro tablerito, ¿vale? Imaginar que esto es mi despliegue. ¿Qué clase de despliegues podemos buscar para este cazabestias, ¿vale? Pues mayoritariamente los flancos, ¿vale? Donde se va a defender bien. ¿Por qué? Porque tiene un buen lanzallamas que le ayudará a cubrir esos dos flancos de la mesa, ¿vale? Y prevenir entrada de tropas enemigas. Si tenéis algún centro, alguna posición en el centro de la mesa en que consiga cubrir los pasillos bien con sus lanzallamas, también es una buena opción, ¿de acuerdo? Pero recordar que su equipo de largo alcance es limitado, ¿vale? En este caso soy yo un Panzerfaust, recordad el Panzerfaust es desechable 2, tendréis 2 disparos que podéis aprovechar, pero luego se quedará seco, ¿de acuerdo? Entonces luego ya solo podréis ir a buscar esas distancias cortas con el lanzallamas, ¿vale? Este es un perfil adecuado, ¿vale? Está bien, por 9 puntos está muy bien en algunos de los ejércitos, pero habrá muchas voces que digan que probablemente por ese valor en puntos un Liberto puede ser una mejor opción, ¿vale? Aún y así, tenemos más perfiles y de entre ellos hay alguno que destaca porque es una máquina en el medio de la mesa, ¿vale? Los dos perfiles siguientes que tenemos añaden algunas habilidades nuevas a nuestro cazabestias. Añaden ataque sorpresa, eso quiere decir que va a tener un estado marcador, como podéis ver aquí, ese estado marcador va a ser camuflaje, y le añaden un despliegue avanzado de más 8 pulgadas, o lo que viene a ser lo mismo de más 20 centímetros. De repente, este cazabestias, que estaba empezando en nuestro despliegue, ahora ya no está desplegando en nuestro despliegue, ahora está desplegando en cualquier punto hasta 10 centímetros del centro de la mesa. Recordad que el lanzallamas es 26 centímetros, así que su lanzallamas, nada más empezar la partida, ya está entrando hasta casi la mitad del terreno enemigo, ¿vale? O sea, una posición muy, muy buena para detener a gente que intenta acercarse al centro de la mesa a hacer objetivos. No solo eso, uno de sus perfiles sigue manteniendo el Panzerfaust, ¿vale? Tenemos dos opciones de perfil, ¿vale? Tenemos dos opciones de perfil. Tenemos una opción con arco táctico, ¿vale? Más para sutileza. Eh, no me gusta particularmente esta opción. ¿Por qué? Porque el cazabestias tampoco nos destaca por tener un CD de la leche, ¿de acuerdo? Pero sí que el Panzerfaust es una opción muy interesante. ¿Por qué? Porque el Panzerfaust es una arma que con suerte puede tirar incluso objetivos blindados de gran calibre, como puede ser un TAC, ¿vale? Y por 15 puntos le puede dar un susto al enemigo o incluso llevarse por delante alguna pieza que sea clave para su juego. ¿Qué le pasa a este primer perfil? Este mi primer perfil, el que empezaba en nuestro despliegue, empieza fuera de rango de ese Panzerfaust, ¿de acuerdo? Recordar que el Panzerfaust tiene un rango que llega hasta los 80 centímetros, de 40 a 80. Entonces, claro, si tú empiezas en tu despliegue, este rango de 40 a 80 te deja un alcance más o menos tal que este de aquí, ¿vale? Pero claro, si tú ya empiezas adelantado, ese despliegue puede penetrar incluso perdón, ese Panzerfaust puede penetrar incluso en el despliegue enemigo, ¿de acuerdo? Entonces condicionar la manera en que se va a mover el rival al salir de su despliegue, ¿de acuerdo? Recordando que esto va a ser un marcador de camuflaje, que va a estar escondido, que no va a ser tan fácil revelar, que lo vas a poder revelar cuando tú quieras, a no ser que el rival te fuerce en una situación desagradable, como un descubrir y disparar, ¿vale?
pero que en la mayoría de las veces es una pieza que te puedes permitir sacrificar sin mucho problemas porque vas pagado apenas 15 puntos por ella, ¿vale? Solo por eso ya es un perfilazo, ¿vale? Un perfilazo tremendo y en la mayoría de ejércitos en los que aparece, pues puede ser una opción muy buena. La otra vez me comentabais en los vídeos de empezando con O12, empezando Hack Islam y tal, ¿por qué no había hablado de según qué perfiles de estos? Pero es porque están en todos los ejércitos y son perfiles que debéis conocer porque todo el mundo tiene acceso, ¿de acuerdo? Entonces tampoco no tenía mucho sentido entrar a detallarlos. Pero ahora sí que quiero echar una ojeada en el perfil del cazabestias porque el cazabestias dispone de 4 perfiles exclusivos que son exclusivos para ciertos ejércitos concretos, ¿de acuerdo? Y estos vienen determinados por las facciones a las que pertenecían durante la campaña de Tag Raid, ¿vale? Para aquellos que no lo conozcáis, si sois nuevos en el juego, hace pues un año, el año pasado, Corvus Belli lanzó una campaña para un juego de miniaturas llamado Tag Raid, es un juego de mesa, ¿de acuerdo? Pero es un juego con miniaturas. Y los cazabestias aparecían en este juego y con 4 opciones en función de la facción a que pertenecía, ¿de acuerdo? Teníamos el cazabestias de Rockworks, que pertenecía a los nómadas, el cazabestias de Mindscorp, que pertenece a Panoceania, el cazabestias de UE Minerals, que pertenece a Yujing, y el cazabestias de Sterling Forge, que pertenece a Ariadna, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Estos 4 cazabestias aportan perfiles diferenciados que son exclusivos a esa facción. Y la mayoría de ellos dan un extra que hace que valga mucho la pena jugar los perfiles específicos. Entonces vamos a verlos uno por uno ahora y comentar por qué los hace tan buenos para cada una de las facciones, ¿vale? Vamos a empezar por el de Panoceania. El de Panoceania está como tropa escogible en Winter Force, lo cual es muy interesante porque Panoceania sabéis que sufre de una media mesa un poco flojilla y con esta entrada de este cazabestias pues han reforzado esa media mesa que a Panoceania le costaba, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la opción que nos ofrece Panoceania? Pues este es el perfil que nos trae, que es un perfil que por 2 puntos extra, ¿vale? Nos añade ráfaga +1 de lanzallamas, ¿vale? Puede parecer poca cosa, pero no lo es. ¿Por qué? Como decíamos, a Panoceania ese medio de mesa agresivo le hace falta. Agresivo y barato. Y esto es lo que le atrae ese cazabestias. ¿Qué es la ventaja de tener el lanzallamas de Ráfaga 2? En turno reactivo no va a cambiar la manera en que vais a jugar el cazabestias. Seguís teniendo lanzallamas, tenéis Panzerfaust, tenéis minas AP. Pero el hecho de tener un lanzallamas con doble ráfaga implica que cuando vosotros usáis ese cazabestias ofensivamente y que lo vais a querer usar porque en Panoceania os van a faltar piezas en medio de la mesa, tendréis la posibilidad de tener una pieza que empieza mucho más cerca del despliegue enemigo. Y no solo eso, recordar que cuando nosotros tenemos una arma de plantilla de ráfaga 2, nosotros podemos dividir la ráfaga de esa plantilla. Así que podemos en una misma orden poner la plantilla hacia 2 lados diferentes. Esto es tremendo en una miniatura que ya empieza mucho más cerca del despliegue enemigo. Un cazabestias que se infiltra por el lateral de la mesa o incluso por el centro, aprovechándose de ese camuflaje y ese sigilo, se puede poner en una posición en la que amenace a muchos miembros del ejército enemigo simplemente por el hecho de que esos 2 lanzallamas, ¿vale? Hacen un área de amenaza total de 25 por 2, pues echar 52 centímetros, ¿vale? Son 26 centímetros de plantilla. De hecho, más, porque los propios 2,5 del cazabestias se añaden a ese diámetro. O sea, estamos amenazando 55 centímetros del total de la mesa con plantillas, ¿vale? Es una barbaridad, ¿vale? Y no solo eso, es que además os permiten coger a muchas miniaturas con más de un plantillazo, ¿de acuerdo? Entonces os podéis plantear en la situación de amenazar hasta a 4 o a 5 miniaturas en un solo ataque de este cazabestias. Sí, es obvio, si el rival es un poco listo, va a hacer una esquiva, no es un movimiento que no se puede percibir, pero el hecho de que el cazabestias ya tenga ese ataque sorpresa,
va a ponerle un penalizador de -3 a las esquivas del rival y más de uno y más de dos van a caer por fallar esa esquiva. Lo veréis. No solo eso, recordando que esta plantilla no es un chain rifle, es un lanzallamas, así que si el objetivo falla el blindaje, tendrá que seguir tirando, y eso quiere decir que os podéis llevar por delante infanterías pesadas de 30 o 40 puntos con una miniatura de apenas 17, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho, no sé si recordáis, pero tenemos una partida aquí recientemente en el canal en la que jugué con Winterford contra los nómadas de Ahí se me ha ido el nombre. Se me fue. De Maedo, ¿vale? Y de hecho, uno de los cazabestias, pues tuvo esta oportunidad, ¿no? De dividir ráfaga y matar a la vez, pues, a tanto a su Moran, como a su zona náutica, como a su maniotista, ¿no? Entonces, consigue sacarle mucho más partido a esos lanzallamas. ¿Cuál es la cuestión? ¿Vale la pena si lo vais a jugar en turno activo? Si no lo vais a jugar en turno activo, usar el básico, ¿vale? Si no, estaréis pagando 2 puntos tontos por ese lanzallamas si no lo vais a usar, ¿vale? Vamos a ver el siguiente perfil, que es el de Yujing, y que lo encontraréis en el sectorial de estandarte blanco, ¿vale? En estandarte blanco, a pesar de que tiene una mesa más competente que la de Panoceania, de Winterforce, ¿de acuerdo? Porque tiene acceso a los Doubtface, a los Wilangs, ¿vale? Que pueden dar mucha caña en ese centro de la mesa, ¿vale? ¿Qué problema tiene White Banner, ¿vale? Con ese centro de mesa. Los Wilangs son especialistas, ¿vale? Entonces muchas veces en las misiones en las que tengas que estar tocando botones, no podrás aprovechar todas las ventajas que te ofrecen los Wilangs a nivel de combate. Y necesitarás una tropa en medio de la mesa que esté por matar a tropas enemigas y no esté pendiente de si va a morir porque lo necesitas para apretar un botón en el último turno. Entonces, el cazabestias de Eugene nos va a ayudar en eso, ¿vale? Sigue trayendo el equipo básico, lanzallamas, Panzerfaust y minas, pero se vuelve una tropa mucho más peligrosa en cuerpo a cuerpo. ¿Cómo cambia el arma cuerpo a cuerpo de A por una arma cuerpo a cuerpo explosiva? O sea, un dado más en las tiradas de blindaje y con +1 a ráfaga. Esto es brutal, ¿vale? Porque va a hacer que de repente esta tropa, que era una tropa correcta en cuerpo a cuerpo, pase a ser una tropa que en cuerpo a cuerpo se puede reventar tranquilamente a cualquier especialista en cuerpo a cuerpo o incluso bajarse tranquilamente un tag o cualquier bicho grande en medio de la mesa, ¿vale? Pensaros una cosa. A mí este es uno de los perfiles que más me gustan de todos los cazabestias, ¿vale? Y la verdad es que desde que está no he podido dejar de usarlo, porque es que este hombre empieza en camuflaje, ¿vale? Imaginaos que estamos en la mesa, empieza en camuflaje, cerca del centro de la mesa. Si el rival tiene un tag, ¿vale? Es que lo podéis tirar como un misil, ¿vale? Podéis hacer muevo, muevo. Si te descubren, da igual, muevo, te pego 2 hostias en CC, ¿vale? Si entran, que no es raro, porque estamos hablando de que tiene Guerrero Nato y CC21, o sea que tirará 2 dados, yendo a 21, doble posibilidad de causar crítico, ¿vale? Y en el caso de que entre, estamos hablando de un ataque de físicas 13 con un +2 de daño, se planta en daño 15, ¿vale? Son 6 blindajes de daño 15 que va a tener que superar el objetivo, ¿vale? Da igual que seas un tag, con 6 blindajes de daño 15 tienes muchas posibilidades de irte a la bolsa, ¿vale? Es un misil, básicamente es un misil. O sea, es una tropa que la podéis coger y tirársela a la cara a la cosa más gorda que os ponga el oponente en la mesa. Si se muere, tampoco no vais a sufrir, porque eran 17 puntos y una miniatura irregular, lo que no os va a afectar a la reserva de órdenes. Pero si consigue hacer su trabajo, puede ser la diferencia entre haberle quitado al rival su mejor pieza encima de la mesa, ¿vale? Entonces, uno de mis perfiles preferidos, altamente recomendado si jugáis Yujing o jugáis White Banner, vale muchísimo la pena, ¿vale? Vamos al tercer perfil, que es el de los nómadas, ¿de acuerdo? El perfil de los nómadas lo encontraréis, si no recuerdo mal, en Bakunin. Viento. A ver, no, pero creo que está solo en genérico, ¿vale? Vamos a ver si lo encontramos. ¿Dónde estás? ¿Vale? Aquí lo tenemos, ¿vale? ¿Qué aporta el perfil de nómadas? ¿Vale? El perfil de nómadas solo es un punto más caro que el perfil base. Y lo que hace es que es un perfil más enfocado
a orar, a ser una tropa defensiva, ¿vale? Entonces, una vez más, sigue teniendo ese camuflaje, sigue teniendo ese despliegue avanzado, por lo cual estará en un punto central de la mesa, pero cambia esas minas AP por un Flamen Spear de +1 al daño, ¿vale? Y sigue manteniendo el Panzerfaust, pero el Panzerfaust también le añade +1 al daño, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, es una tropa que vamos a tener escondida cerca del centro de la mesa y que en algún momento le puede dar una sorpresa desagradable al rival, ¿vale? Como orador, ¿es mejor que los otros? Sí. ¿Por qué? El Panzerfaust no pone plantilla terminal, pero el Flamenspear sí, ¿vale? El Flamenspear, recordar que en el punto de impacto pone una plantilla de las plantillas de explosión, ¿vale? Y eso hace que este cazabestias sea muy bueno cazando enlaces enemigos, ¿vale? ¿Qué pasa? Si el rival sale por aquí con su Fire Team de 3 o 4 o 5 miembros incluso, ¿vale? Y tu marcador de camuflaje está aquí en medio, tú puedes dispararle a cualquier miembro del enlace que no sea el líder y hacer que todos ellos chupen munición fuego con un impacto además de +1 al daño, que no será nada desdeñable, ¿de acuerdo? Con un poco de suerte te puedes llevar a 2 o 3 miembros del Fireteam por delante. ¿Qué pasa? Diréis, Gravity, es que, joder, es muy previsible eso. En otros ejércitos quizás sería más previsible, pero Nómadas es un ejército que tiene bastantes tropas con camuflaje, con despliegue avanzado hasta ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces es muy posible que aquí en este medio de la mesa pudieran haber tropas, pues, por ejemplo, ceros, por ejemplo, bandidos, por ejemplo, sombras, hecklers, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En Nómadas, un camuflaje en esta zona de aquí no da tanta sensación de amenaza, ¿vale? ¿Qué pasa? No lo podéis poner en una terraza orando, porque si lo ponéis en una terraza orando, se va a notar muchísimo lo que es, ¿vale? Pero si lo colocáis asomadito detrás de un edificio, de aquello que el rival se piensa que lo habéis dejado ahí un poco a lo tonto y el rival no se da cuenta de que eso es un orador, se puede llevar un susto bastante grande cuando menos se lo espera, ¿vale? Entonces aquí lo clave es saber cómo colocarlo para intentar baitear a que el rival se mueva con ese Fire Team cerca del alcance de esos Flamen Spears y esos Panzerfaust, ¿vale? Y si no lo hace, pues bueno, seguís teniendo un lanzallamas cerca de esos objetivos que os va muy bien para ayudar a puntuar, ¿vale? Este perfil está ok, es adecuado, pero creo que no aporta tanto al estilo de juego de la facción como aportan los otros dos, ¿de acuerdo? Entonces, a pesar de que en Panoceania y en White Banner me parecen un must, aquí en Nómadas, pues bueno, es una opción más de tropa que está ok, ¿vale? Nada más que eso. ¿Vale? Y por último tenemos el perfil de Usariadna, ¿de acuerdo? Que si no recuerdo mal, es un Ranger, efectivamente, ¿vale? También vale 17 puntos en la franja superior igual que los demás. ¿Y qué nos trae este perfil que no tengan los otros? Vale. Primero, las minas AP tienen +1 al daño. Esto, como os decía, la mina AP en sí está bien contra objetivos blindados. No sé hasta qué punto este es el tipo de perfil en el que querréis estar usando minas AP. Pero bueno, si os encontráis con un rival que os está usando muchas tropas blindadas, muchos TAC y tal, pues quizá os puede salir, os puede valer la pena. Yo particularmente encuentro que desperdiciar el camuflaje poniendo minas con el cazabestias acostumbra a no valer la pena. Si ya estáis revelados, pues bueno, pues son aquellas situaciones que quizá os puede ir bien, pero es como poco situacional. Lo que está interesante es que este perfil nos trae una pistola pesada por +1 de ráfaga, ¿de acuerdo? Por tanto, una pistola de ráfaga 3, similar a lo que tenemos, por ejemplo, en el Krizaborak, ¿vale? La pistola pesada es una pistola de daño 14, ¿de acuerdo? No es aquella vuestra pistola típica de daño 11, entonces son ráfaga 3 de un arma de daño 14 a cortas, pues que le puede dar más de un susto a alguien, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que son un perfil que aparece adelantado, pues tiene ese nivel de amenaza un poco más cercano. ¿Cuál es el problema? A mí este perfil quizá es uno de los que menos me gustan porque creo que es el que menos aporta a su facción, ¿de acuerdo? En Ariadna
No tiene particularmente tropas muy caras, tiene tropas en esta franja de precios que pueden hacer una tarea similar, y yo creo que para Ariadna el perfil base, el de 15 puntos, es mejor que pagar esos 2 puntos extra por esta pistola pesada y estas minas AP, ¿vale? Opinión personal, quizá luego los jugadores ariadnos que lo hayáis rodado más podéis decir por qué os gusta más ese perfil, pero yo particularmente creo que en las franjas de precios de Ariadna esos 2 puntos se pueden invertir mucho mejor en mejorar otros tipos de tropa, ¿de acuerdo? Pues bueno, estos son los 4 cazabestias que tenemos. Y como habéis visto, pues son unidades muy interesantes, muy potentes. Y de hecho, algunos de ellos en sus propias facciones son de cambiar el juego. Ya os he dicho, yo para mí, desde que está el cazabestias en Winterfell es casi obligatorio para ayudar en medio de la mesa. En White Banner es una de aquellas figuras que más de una vez y más de dos me ha salvado una partida porque trabas un tag con él y te llevas un tag por delante, o trabas una infantería pesada, o es que incluso te puedes permitir ir a por un teniente de estos salvajes en plan Juana de Arco, Cornac o lo que sea, que si tiene el otro una tirada tonta te lo llevas por delante con bastante tranquilidad, ¿vale? Pues que es lo que decimos, es que al final son 2 tiradas de CC con daño explosivo, ¿vale? Entonces, a más de uno y a más de dos se los lleva por delante, ¿vale? Pues bueno, este es mi resumen sobre los cazabestias. Espero que os hayan gustado. Como os decía, las miniaturas de los cazabestias aún no las tenemos. Estas miniaturas de Attack Raid llegarán con el Kickstarter de Attack Raid, que supuestamente tiene que aparecer por nuestras casas antes del final de año, ¿de acuerdo? Pero como sabemos, estas cosas, las cosas de Palacio van despacio. Así que ya veremos si para 2023 tenemos miniaturas de cazabestias para usar en nuestras partidas. Con esto lo dejamos por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.